¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy quiero enseñarte a hacer una masa sencilla para tus empanadas fritas. Una masa que te va a servir, que sale semi-profesional. Recomiendo utilizar harina 4.0, pero en mi caso yo no tengo harina 4.0, así que voy a utilizar harina 3.0. Vamos a pesar acá directamente. Ponemos y vamos a pesar 500 gramos. Vamos a hacer esta receta de 500 gramos nada más, ¿ok? Vamos a agregar acá margarina. Margarina es lo que yo tengo, así que vamos a agregar 75 gramos en total, ¿ok? Ahí está. Vamos a agregar, acá le vamos a agregar sal. Vamos a agregar 10 gramos nada más, ¿sí? Ahí pesamos. Siempre es importante pesar para tener todo bien su receta. Este tipo de balancita digital es muy barato, así que recomiendo siempre que tengan para que les pueda salir bien su receta, ¿ok? Y vamos a agregar acá 20 gramitos de fécula de maíz o maicena. Esto hará que sus empanadas, su masa sea muy crocante, que sea muy rico, ¿ok? Ahí ya tenemos prácticamente toda la receta. Lo que vamos a hacer acá es hacer un amasado. Tiene que ser una masa un poquitito dura. Vamos a utilizar en total 180 ml de líquido. Vamos a echar acá un poquitito y le vamos a trabajar a esto con paciencia, ¿sí? Si ustedes tienen una refinadora eléctrica o tienen una refinadora mecánica en el hogar, esta masa es ideal para usted, porque va a salir una masa de empanada frita bien profesional. Estamos hablando de empanadas fritas, no de al horno, ¿sí? Ok. Si quieren hacer más cantidad, dupliquen todo el tamaño de la cantidad de los ingredientes y le va a salir la cantidad que ustedes desean hacer, ¿sí? Solamente hemos preparado 180 ml de líquido. Vamos a ver si esto finalmente nos da todo o va a faltar, ¿sí? Hay que trabajarle con paciencia a esta masa. Es un poco pesadito la masa porque tenemos que hacer una masa un poquitito dura, ¿sí? No tiene que ser una masa muy blanda, porque si no, al fritar su empanada después va a generar demasiada burbujita, va a tener demasiada humedad. Y la humedad con el aceite es lo que hace que salgan burbujitas con la empanada, ¿sí? Eso tienen que llevar en cuenta. Por eso a veces cuando sacamos de la congeladora, está semi-congelada nuestra empanada y queremos fritar, genera mucha burbujita porque tiene líquido, tiene agua, ¿sí? Ustedes como cocinera, cocinero, saben muy bien que el aceite con el agua no se lleva, ¿sí? Ok. Y más o menos ya está a punto de estar. Voy a echar un poquitito de líquido que me sobra acá. Voy a tratar de juntar todo. La idea es acá ya juntar todo nomás allá la masa, ¿sí? Y está. Ya les muestro más o menos cuál es la textura que tiene que tener su masa, ¿sí? Acá con paciencia le juntamos todo y le trabajamos así, ¿sí? Como le dije, tiene que ser una masa durita. Vamos a trabajar después en la refinadora mecánica y vamos a refinar esta masa para que puedan ver paso a paso, ¿sí? Recomiendo, como le dije, harina 4.0. Si tienen harina 4.0, ahí los hermanos argentinos, eso tienen mucha harina 4.0, es barato por ahí. Así que utilicen eso para su empanada casera, ¿sí? Esto sería, miren, pueden sentir, tienen que ser un poquitito duro, ¿sí? Ok. Vamos a hacer 4 pedacitos de esto y ya pasamos en nuestra refinadora manual, ¿sí? Vamos a refinar uno y luego vamos a cargar una empanada o varias empanaditas y vamos a fritar y vamos a ver cómo queda nuestra masa, ¿ok? Nos vemos en la refinadora. Ok, ya estamos acá. Lo que vamos a hacer es con un palo de madera, así, estiramos un poquitito primeramente, ¿verdad? Para darle esa primera refinada a nuestra masa, ¿sí? Tiramos un poquitito así, con mucha paciencia. Miren cómo la masa es dura, miren. Pero este debe ser la medida para que puedan
hacer sus empanaditas. Esta cantidad obviamente es poco, esta cantidad es poco. Si van a hacer mucha producción, tienen que hacer por lo menos de 1 kilo, de 2 kilos su masa, ¿sí? Esto solamente es para hacer un poquitito de empanada. De esta cantidad de masa fácilmente saldría unos 15 a 20 unidades de empanaditas pequeñas, ¿sí? Lo que yo hago acá son empanaditas pequeñas. Ustedes tienen que ver qué tipo de empanada es lo que van a hacer. Y ya les muestro ahorita cómo sacar la medida de su disco, ¿sí? En esta ocasión acá nosotros no hacemos disco, directamente vamos a estirar y vamos a cargar directamente, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Acá les quiero mostrar un poquitito cómo sacar bien la medida. Yo tengo acá mi molde para cargar mi empanada y yo quiero hacer esta medida, así que lo que hacemos es doblamos, buscamos la medida así, buscamos la medida que vamos a utilizar y lo doblamos otra vez, ¿sí? A ver, más o menos esta es la medida, miren, más o menos esta es la medida que cubre todo, que va a cubrir todo este molde pequeño. Si van a hacer de este, tienen que hacer más grande, ¿sí? Entonces lo que hacemos es medimos todo, yo ya lo hago todo de memoria, ¿sí? Más o menos sería unos 4 de aproximadamente, porque estos son estándares, tienen 8 centímetros de diámetro aproximadamente, que son cargadores de empanaditas estándares, ¿sí? Muy bien, ahí estamos. Ok, estiramos un poquitito otra vez así con nuestra madera, vamos estirando un poquitito otra vez así. Mira cómo es rápido, ¿sí? No hemos perdido ni siquiera 10 minutos, todavía ya está casi listo nuestra masa de empanada para cargar, ¿ok? Ok, voy a seguir estirando esto, ¿sí? Sigo acá, entonces de vuelta traigo acá esto, voy a sacar un poco más, alzamos un poquitito más nuestra refinadora y ya estiramos de vuelta. Ahí ya se va formando. Tan sencillo, simple y rápido. Tienen que comprarse este tipo de refinadora. Nos cuesta muy caro y es buenísimo. Y le va a servir muchísimo para la carga de sus empanadas, ¿sí? Bien. Ahí estamos. Muy bien. Voy a bajar un poquitito más ya la medida para sacar ya bien fina mi masa de empanada, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Más o menos así tiene que quedar, más o menos así, miren, aproximadamente 1 milímetro de espesor para que salga una buena empanada. Voy a estirar todos estos 3 y ya continuamos. Prácticamente en 10 minutitos ya tenemos nuestra masa para cargar nuestra empanada. Ahí está. Y acá ya tiramos todo ya nuestra masa. Lo que hacemos acá es vamos a cargar nuestra empanada para que puedan ver cómo yo lo realizo. Yo recomiendo siempre 1 milímetro aproximadamente para que salga bien tu empanada, que no sea una empanada muy fina y que después al cargar tu empanada no pueda fritar porque es muy fino, ¿ok? Acá yo tengo ya mi preparado de empanada. Voy a cargar 2 empanadas, luego vamos a fritar para ver cómo queda esta masa, ¿sí? Miren, lo que yo hago acá es lo siguiente. Este es mi molde, estiro un poquitito, mido la medida que voy a doblar para que agarre todo, para que sea una empanada redonda. Le pongo un poquitito humedezco un poquitito acá para que se pegue bien. Y con un moldecito de carga lo cargo así. Este es mi empanada de carne, todo bien preparado, tiene el huevo ya integrado. Este es nuevísimo esta empanada, así que vamos a cargar así, bien lleno.
Eso ya depende ya de cada uno. Pueden cargar más cantidad o menos cantidad, ¿sí? Ahí está. Y así nos queda nuestra empanada de carne. Pueden cargar un poquito más, un poquito menos. Depende ya del precio que van a dar. Y depende de eso, pueden agregar un poquito más, un poquito menos, ¿sí? En mi caso, son empanaditas económicas. Entonces no es que cargo demasiado mucho. Más o menos esa medida nada más. ¿Vieron el proceso? Es tan sencillo. Prácticamente hicimos acá un pequeño mini curso de cómo hacer la masa, cómo cargar. Y vamos a ir a fritar en la freidora para ver cómo queda finalmente nuestra empanada. ¿Ok? Allá nos vamos, en la freidora. Ok, familia, acá tenemos nuestra freidora. Ya está ya bien calentito. Así que vamos a fritar una de las empanaditas para poder ver cómo queda la masa. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa en esta ocasión, cómo hacer la masa de nuestras empanaditas, ¿sí? Es muy sencillo, ya vieron ya el paso a paso. Hicimos solamente de medio kilo de harina, ¿verdad? Le pusimos 75 gramos de manteca o margarina, 20 gramos de maicena o fécula de maíz, 10 gramos de sal y 180 ml en total de líquido. Tiene que ser la masa un poquito dura, no tiene que ser la masa blanda, ¿sí? Para que pueda salir bien. Y acá ya lo estamos fritando. Una vez que fritamos todo esto, ya les voy a mostrar cómo queda esta empanada, esta masa de empanada, ¿sí? Ok, familia, ya terminamos ya nuestra empanadita, nuestra masa. Quería mostrarles el resultado de cómo quedó nuestra empanadita, nuestra masa de empanadita. Miren, nada más, bien sequito. Bien, no tiene ni un porito, nada, no tiene ni una humedad esta masa. Sencillo, paso a paso hicimos esta masa. Y si tienen la refinadora mecánica o una refinadora eléctrica pequeña, pueden hacer tranquilamente este tipo de masa. En caso de que no tengan y tengan que refinar a mano, pueden hacer también, pero tiene que ser un poquitito más. Agréguenle, en vez de 180 ml de agua, agréguenle 200 ml aproximadamente y va a dar para que puedan refinar con la mano. Pero especialmente es para las personas que tienen una refinadorita y quieran emprender y hacer sus empanaditas caseras así. Miren, nada más voy a romper este para que puedan ver cómo es también por dentro. Miren nada más, familia, espectacular. Así nos quedaron nuestras empanaditas caseras. Entonces espero que les guste esta recetita, puedan replicar y no olviden suscribirse, dejen manito arriba y un comentario. Nos vemos pronto. Chao, chao. Yo voy a comer esto.